voy a explicar la corriente continua, la corriente alterna monofásica y trifásica y la continuidad. La corriente continua es la que se caracteriza por un flujo constante y unidireccional de los electrones sobre un conductor y tiene una polaridad que va en sentido constante. Para medir la corriente continua conectamos el multímetro en el dial de corriente continua. Seleccionamos V igual, que es el símbolo de la corriente continua en el multímetro, que es este de aquí. Importante, tenemos que respetar el rango de voltaje en el multímetro y lo seleccionamos en el multímetro. Conectamos el multímetro con el componente que vayamos a medir, que en nuestro caso será una pila. Ponemos la punta de color rojo en el positivo y la punta de color negro en el negativo, ¿vale? Importante que hay que respetar la polaridad, ¿vale? Ahora deberíamos tener la medición de corriente continua en directo y comprobamos si la medida es correcta, ¿vale? La corriente alterna. La corriente alterna es la que es inversa a la corriente continua, donde tiene una dirección y un flujo variable sobre los electrones. La corriente alterna monofásica es un tipo de corriente alterna con un cambio de dirección que se produce sobre una onda específica de 50 a 60 Hz. Entre fase y tierra tendremos 230 voltios, entre fase y neutro 230 voltios y 0 voltios entre neutro y tierra. Para medirla ponemos el multímetro en corriente alterna, que es una V con línea ondulada, que es esta, el símbolo de la corriente alterna aquí en el multímetro. Configuramos el rango de voltaje de lo que vamos a medir, ponemos en paralelo las puntas del multímetro en los conductores fase y neutro. Cuidado, ¿eh? Lo has puesto bien, sí. Y ya lo vamos a medir. Vale. Y aparecerá el voltaje de corriente alterna en pantalla, que ya lo hemos visto. Nos debería de dar 230 voltios en Europa y 120 voltios en América. La corriente alterna trifásica es un tipo de corriente alterna que se usa en fases desfasadas entre sí y consta de tres fases. Entre fase y tierra 400 voltios, entre neutro y tierra 230 voltios y entre neutro y tierra 0 voltios. La continuidad. La continuidad es cuando la electricidad es capaz de fluir sin ninguna interrupción o un trayecto de un conductor y se mide en ohmios. Para medirla configuramos el multímetro en la opción de resistencia
conectamos las puntas del multímetro a ambos extremos del componente. En nuestro caso será una pila, ¿vale? O del conductor que queramos medir la continuidad. Si hay continuidad, pitará y tendrá el valor de ohm en imagen, ¿vale? Debemos decepcionarnos que los conductores no deberían de dar continuidad entre sí. No la están dando. Y aquí vemos que ya hay continuidad.